Buenas noches, mi nombre es Andy Jerez. En esta noche les vengo a hablar sobre los principios de finanzas corporativas. El autor de este libro es Bradley Millers Eileen. El tema que les voy a hablar es sobre el capítulo 8 sobre las políticas de endeudamiento. El objetivo de esto es estandarizar los procedimientos relacionados con el endeudamiento público, ya que la política de endeudamiento constituye un importante elemento para la planeación financiera, ya que esto nos definirá eh, principalmente cuál es el origen y el uso de los recursos obtenidos para la vía de financiamiento. Como definiciones para esto encontramos un acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Es una entidad de persona natural o jurídica que nos va a otorgar un crédito o adquieren un título de valor, por lo tanto están legalmente a exigir un cumplimiento y pago de la obligación. Tenemos el agente fiduciario, que es el encargado de llevar adelante los contratos de fideicomiso que se celebren entre un banco y la entidad que solicita el préstamo. Tenemos la aplicación de financiamiento, que son los recursos destinados al pago de una deuda pública, así como los títulos y los valores que van a ser emitidos por una entidad. Esta entidad será reconocida como el sector público, ya que estos estarán conformados por la amortización de la deuda pública y los saldos de ejercicios anteriores. Encontramos también en esta los bonos del Estado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que son títulos fiduciarios que representan una deuda y que son representantes que van a ser emitidos generalmente por la tesorería pública de un país. Esto va a representar los bonos de financiamiento de a mediano y largo plazo. Tenemos 4 puntos muy importantes, que son la deuda externa privada, que es el endeudamiento contraído por el sector privado con entidades con personas del exterior. Tenemos la deuda externa pública, que son todas aquellas extraídas con otro Estado, es un organismo internacional o con cualquier otra persona extranjera. Tenemos la deuda interna pública, que es aquella que se genera y registra como tal y se va a cancelar dentro del territorio nacional. Y por último, tenemos la deuda pública en el sentido amplio, que va a constituir un endeudamiento que resulta de las operaciones de crédito público y que esta va a ser ejecutada por el gobierno nacional, de las entidades y organismos del sector público. Ahora bien, esto también nos quiere hablar sobre la gestión financiera, que se enfoca en mantener un equilibrio presupuestal, tanto en la situación que ha permitido alcanzar un manejo, esta va a ser prudente sobre la deuda, sino que se va a recurrir a un endeudamiento como instrumento compositorio de las finanzas. Ahora bien, eh, ya. Eh, Como decíamos, va a alcanzar un manejo prudente sobre la deuda, ya que esta no debe recurrir a un endeudamiento como instrumento que va a ser comprometido y compensatorio sobre las finanzas. La combinación de financiamiento va a ser a través de una deuda y del capital, que se conoce como una estructura. Esto será conocida como la estructura de capital de una empresa, ya que desde luego esta estructura de capital no solo se conserva en lo que es la deuda o el capital, sino que hay muchos tipos de deuda y por lo menos dos tipos de capital. En este encontramos el capital de ordinario y preferente. Por ejemplo, en esto encontramos los bonos convertibles, ya que la empresa puede emitir docenas de títulos e innumerables combinaciones. Así que esto se trata de
maximizar el valor de mercados de las empresas. Em, Como alcance de la política de endeudamiento, encontramos que esta política se define a través de un porcentaje máximo total de un endeudamiento financiero institucional, así también como se encontrarán los niveles de aprobación requeridos por la contratación de estos mismos, y que los lineamientos para la contratación sean a corto plazo y a largo plazo, y que estos sean necesarios para la finalización del capital de trabajo o de proyectos de inversión. En esto eh, también vamos a encontrar lo siguiente. El endeudamiento no es solo un principio, ni bueno ni malo, sino que este debe depender de varios factores que van a ser los objetivos de la empresa para sus accionistas. En esto se encontrará la fase de desarrollo y expansión interna o externa, la fase de consolidación y la fase de declive. Ahí. En esta encontramos dos escenas de Modigan y Miller. Esta fase y esta teoría se encontró en el año de 1958, donde establecieron Miller que su teoría debe ser sobre una estructura de capital y que éstas tienen que basarse en las incidencias que tiene el nivel de un apalancamiento sobre otro valor. Este valor tiene que ser sobre la deuda, ya que este es su trabajo al principio que las finanzas modernas tienen que incluir un tema de estudio que se lo llama y se lo conoce como la estructura de capital. Eh, el trabajo de estos demostró que las decisiones de una estructura de un capital eran irrelevantes para que una empresa que opere tanto en mercados perfectos. Esta teoría sostuvo que dos alternativas con similares rendimientos pueden también producir valores similares, y para que esto ocurra deben de cumplir con los siguientes supuestos, que son: las operaciones no tienen que estar alcanzadas por los impuestos. El resultado operativo no tiene que ser ni se va a ver afectado por el uso de diferentes niveles de deuda. Uno muy importante es que la quiebra no tiene costo. Los inversionistas pueden solicitar préstamos bajo las mismas condiciones en las que hacen las corporaciones. Esta utilidad, antes de intentarse en impuestos, esta no tiene que crecer, ya que su valor no será modificado, ya que se va a hacer el uso de la deuda. Todos los inversionistas tienen acceso al mismo nivel de información que tienen los ejecutivos. Ya. Los supuestos a los que hacemos referencia, estos van a dar un lugar en muchos cuestionarios, y también van a tener en qué cuestionarse sobre su aplicabilidad, dando lugar para que la teoría incluya con las adecuaciones ya que sean modificadas, y estas surjan a preposiciones como son con impuestos y sin impuestos. La preposición número 1 es sin impuestos. ¿Qué nos quiere decir y de qué nos habla esta? Es que la teoría sostiene que el valor de la empresa, así tanto como la de un costo promedio ponderado de capital, esas van a ser independientes a su nivel de endeudamiento, ya que esta va a permanecer y se mantendrá constante sin importar las variaciones que asuma la deuda. Un dato de esto es que el valor de una empresa no está determinado por sus activos ni por las oportunidades de una inversión, sino más por sus fuentes de financiamiento, que son la deuda y el capital. Esta teoría fue aprobada y considerada con argumentos de arbitraje. ¿Cuál era la intención y la interacción de esta? Es que con un mercado donde se compre bienes o bajo de precio para que esto luego eh, puedan venderlos y a otros mercados, pero con esto sobre un precio más alto, ya que hay que considerar
un buen funcionamiento del mercado y a la aplicación de la ley, que esto tiene que tener un precio único. Y las ganancias se verá por arbitraje, que suelen tener como un efecto temporal. Para la fórmula de esta, vamos a hacerla de la siguiente manera. La hipótesis para que se cumpla esta preposición responde a la siguiente. BL, que será el valor de la empresa con deuda, y BU, el valor de la empresa sin deuda. Cualquiera que encontremos, tanto del valor de la empresa con deuda, va a ser igual al capital accionario más la deuda, y para el valor de la empresa sin deuda, igual se le encontrará capital accionario más la deuda. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el valor de una empresa con deuda será equivalente al valor de una empresa sin deuda. Como nota adicional para esto es que la valoración del capital accionario y de la deuda tienen que ser expresados en valores de mercado. Como preposición número 2, encontramos que esta va a ser una derivación de la primera preposición, ya que cuya teoría va a plantear el rendimiento que es esperado en las acciones ordinarias y que esta crecerá en proporción e incremento que tendrá las deudas. En esta circunstancia, se tendrá un incremento en el costo de las deudas que serán proporcionalmente compensados con la reducción de CAE. ¿Qué nos quiere decir esto sobre el costo capital accionario? Bajo esta proposición, el costo de capital accionario va a estar determinado de la siguiente fórmula. KE, que es el costo de capital accionario, y KU, que es el costo de capital accionario para empresas no apalancadas. Para encontrar uno de estos dos, tenemos que sumar el costo de capital accionario más el costo de una empresa no apalancada sobre D, que es el valor del mercado de la deuda, y esto va a estar dividido para el valor no mercado del capital accionario. Em, Ahora bien, el costo del capital accionario, que es KE, va a mantener una relación inversa en el costo del capital de la deuda, que es KB. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este es un incremento que provocará el, el decremento de otra cuenta o de otra capital. Como otro punto relevante sobre la ley de políticas de endeudamiento, encontramos sobre la conservación del valor. ¿Qué nos quiere decir esta ley? Que esta ley implica que la decisión no va a ser importante, ya que si suponemos que mercados perfectos de capital, ya que siempre en esta decisión no afecte las políticas de inversión ni de crédito. En este encontraremos también lo que es el crédito de operación de una empresa. Esta ley también va a ser aplicada en la combinación de valores de una deuda y estos van a ser emitidos por una empresa. A continuación les voy a presentar sobre que no hay una necesidad de endeudarse, ya que esta no surge como una consecuencia de la necesidad de financiación de un crecimiento de una empresa, sino que las inversiones en el capital, que estos son los activos fijos y necesidades operativas, que son generalmente muy superiores a los fondos aportados por una explotación de una empresa. Otro subtema muy importante es el costo promedio ponderado de capital. ¿Qué es el costo promedio ponderado de capital? Esta es una tasa de descuento que va a medir el costo promedio que ha tenido en nuestros activos operativos. ¿Cuál es la función de esta? Es que de esta función la forma en la que han sido y van a ser financiados, ya sea a través del capital propio,
que esto se lo considera y es conocido llamado como patrimonio, y recursos de terceros, que son las deudas. Esto se va a expresar con una tasa anual que tiene en cuenta la totalidad de las estructuras de un capital, que son los pasivos más los patrimonios de una empresa, ya que esto se verá involucrada con los ajustes pertinentes con conformidad con las tasas impositivas vigentes. También se entiende que como la tasa mínima de un rendimiento que esta va a ser requerida por la empresa para sus inversiones, y esta se emplea comúnmente en la valoración de las empresas. Para esto va a descontarse los flujos de caja futuros que van a ser generados por la firma. ¿Qué esto quiere decir? Que va a traer a los valores presentes los flujos de caja, mm, y que éstas pueden estar en capacidad de demostrar que un proyecto o una inversión va a ser rentable en algún futuro. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el proyecto será de retornos que se compensen a las inversiones que van a ser realizadas. Como otro punto tenemos las imperfecciones y las oportunidades. ¿Qué nos quiere, qué nos quiere decir y de qué nos habla esta? Es que las imperfecciones más serias de los mercados de capital son a menudo y son creadas por el gobierno. Estas empresas e intermediarios van a encontrar alguna forma de llegar hasta la clientela de inversionistas eh, con dicha imperfección, ya que durante muchos años el gobierno estadounidense impulsó un límite de tasa de interés que esta podía pagarse en cuenta de ahorros. Y lo hizo de esta forma es para proteger a las instituciones de ahorros, para limitar a la competencia por dinero por sus depositantes, ya que el temor de esto era que los depositantes corrieran a buscar rendimientos más altos y eh, provocando un efectivo que quizás las instituciones de ahorro no podían controlar ni manejar. Al momento de analizar el endeudamiento, hay tres aspectos básicos que debemos considerar. Tenemos que considerar el volumen de deuda y la relación con los fondos propios, que son más conocidos como el riesgo financiero de una empresa. También otro punto es el peso de la carga financiera o interés neto del efecto fiscal. Encontraremos también la estructura y la devolución de la deuda. Eh, un punto muy importante es preciso y debemos nosotros controlar el aspecto que determine los flujos de caja, su magnitud y la temporalidad, ya que en este se puede emplear el endeudamiento para financiar el crecimiento rentable de una empresa, ya que en otras las deudas son más baratas que los recursos propios al ser los intereses fiscalmente deducibles. También se puede evaluar la capacidad de endeudamiento a través de indicadores que miden la solidez con la empresa es capaz de enfrentarse a los desembolsos exigidos como consecuencia de la toma de una deuda. Como indicadores podemos encontrar el ratio de cobertura de interés, el de cobertura de servicio de la deuda y la de cobertura de desembolsos exigibles. Tenemos el ratio de aplazamiento financiero y el de endeudamiento. Es muy importante analizar la evolución histórica de estos índices y estudiar las interacciones con los indicadores que miden el riesgo operativo de una empresa, que está el aplazamiento operativo, la sensibilidad de umbral y rentabilidad. Otro punto es que solo debe utilizarse la deuda para financiar el crecimiento rentable de la empresa, lo cual se producirá su rentabilidad económica y esta se verá si es superior al costo del medio del capital empleado. Tenemos también eh, que debe presentarse especialmente con atención al consumo de financiación, como es la consecuencia del crecimiento del fondo, y que esta es una de las principales causas de
las empresas. Debe vigilarse el riesgo operativo y financiero de una empresa, ya que las mayores se producen por no controlar estos aspectos, especialmente en las épocas de reducción de las cifras que son las ventas. Otro punto muy importante es elaborar el presupuesto de tesorería, ya que es necesario para tener controlado el corto plazo, la capacidad para atender a los compromisos por la deuda adquirida y no comprometer a la liquidez de la empresa. Esto nos quiere decir que una política financiera exige en generalmente el 100% de los activos fijos netos, ya que es una buena parte de las necesidades operativas de fondos que se van a financiar con una deuda de carácter permanente. Y como último punto, tenemos que generalmente las zonas de decisiones en materia de políticas financieras tienen que ser mejores para la empresa, para los propietarios. Por lo tanto, de una gestión financiera, las empresas que tienen sobre todo desde una adecuada política de endeudamiento. Esto sería todo. Muchas gracias.